Estaba por el teléfono cuando me llamó esta mañana. La situación preocupado de usted por la Catatumbo, gente, más de 22.000 desplazados en el Catatumbo. Y el presidente Petro, que dijo en las últimas horas, hay más de 100 muertos, 36.000 desplazados, según la Defensoría del Pueblo, Silvia, que esto había sido un fracaso de la nación, ¿no? Sí, y aquí, Jorge Alfredo, lo que nos preguntamos es si en efecto esta situación se agravó después de que el presidente Gustavo Petro llegó al poder en el año 2022, o si por el contrario pues hay una deuda histórica en esa zona del Catatumbo, como la hay con Chocó, con Cauca, con La Guajira, entre muchos otros departamentos de Colombia, y pues que esto al final se ha convertido en una bomba de tiempo que sí o sí iba a terminar en lo que estamos viendo hoy. Usted lo decía, las cifras, 36.000 personas desplazadas, la mayoría de ellas han llegado a Cúcuta, aunque otras se han trasladado hasta Ocaña. Pero ¿qué fue lo que dijo exactamente el presidente Gustavo Petro ayer, don Andrés Carmona? Silvia, el presidente Petro ha dado todo tipo de razones frente a la situación del Catatumbo. En su cuenta de X, por ejemplo, relacionó el hundimiento de la ley de financiamiento con la expansión del actuar criminal del ELN y la respuesta que le estaba dando el Ejército Nacional. Ha señalado que esta situación se está desbordando, pero ayer, en medio de un evento presentando la línea anticorrupción, dijo prácticamente que la situación era un fracaso. Eso sí, dejó claro, según él, de quién es la culpa de ese fracaso. Escuchemos. Pero la situación del Catatumbo enseña en lo que va. Uno aprende también de los fracasos. Y allí hay un fracaso de la nación. Pues lo voy a tratar de decir con palabras que siguen siendo hipotéticas porque no tenemos toda la información. Pero ¿cómo el ELN se desplaza de Arauca a norte de Santander? En una cantidad de hombres, pues todavía no lo sabemos, pero tiene que ser abultada. Bueno, todavía no lo sabemos. Ya inteligencia, como reportaba Felipe García, determinó que ese paso fue a través de Venezuela. Pero entonces, ¿es culpa del gobierno? ¿Es una deuda histórica? Para, por ejemplo, el senador verde Ariel Ávila, la realidad es que la expansión de las organizaciones criminales en la zona vienen desde mucho antes. Escuchemos. No es una cosa milagrosa de un día para otro, esto es un tema complicado. Cuando se fue el gobierno Santos, el ELN operaba en 99 municipios. Cuando se fue el gobierno Duque, eran 163 y hoy son cerca de 220. Las disidencias de las FARC operaban en 56 municipios cuando se fue el gobierno Santos, 123 cuando se fue el gobierno Duque. Ahora, aunque hay unas deudas muy grandes para el senador liberal Mauricio Gómez Amín, la realidad es que en estos 2 años y medio de gobierno Petro, lo que ha sucedido es que se ha deteriorado de forma grave la relación entre la fuerza pública y la seguridad. Escuchemos. El resultado de esa política de seguridad mediocre es todo lo que está pasando en el Catatumbo y en el país, que es que el que delinque no paga. Al contrario, al que delinque se le da 1 millón de pesos de subsidio y se le premia en este país. Yo creo que el presidente, al contrario, lo que debe es actuar. Lo primero que debe hacer es pedir la renuncia al ministro de la Defensa. Debe poner a alguien que respete a la fuerza pública, que le dé las herramientas. Lo que piden varios sectores del Congreso es que, por supuesto, hay que entender que el conflicto armado es algo que es histórico y que deben haber soluciones de largo aliento, pero que el gobierno debe actuar ya y no estar pensando en conmociones interiores cuando ni siquiera ha usado las herramientas del Estado. Así de claro. Ay, su merced, oiga, don Alvarito, su merced, la situación allá en el Catatumbo, su merced, es un fracaso como nación, como dijo el presidente Petro, o es un fracaso de las políticas de su gobierno, como dicen sus críticos, pues, de esa joda, su merced. Pues claro que es un fracaso de la nación, Ignorita. El Catatumbo lleva en manos de la economía ilegal, de las guerrillas, años de años. Las noticias sobre muertes, sobre criminalidad son permanentes. Lo que no puede llevarnos la polarización es a volvernos ciegos y a tratar de reducir todo a la tonta idea de que es culpa de Petro o no es culpa de Petro. Sí. Pues claro que es un fracaso de la nación. Que el gobierno de turno es quien es responsable de solucionar, pues claro, eso no hay la menor duda. Pero hay que hacer un diagnóstico antes de ver cómo solucionarlo. Si el diagnóstico es que Petro
debilitó a las Fuerzas Armadas y por eso el Catatumbo está acá, pues nos vamos a equivocar, porque el Catatumbo ha estado en ese estado, aun cuando otros gobiernos trataban de fortalecer mucho las fuerzas militares. Entonces esa no es exclusivamente la razón. Ahí hay una confluencia de motivos muy grande y obviamente hay una situación económica. ¿Por qué hay eso en casi todas las fronteras de Colombia? Por razones económicas. Lo mismo pasa en la frontera de Nariño. Entonces esto no es exclusivo de ahora ni del Catatumbo. Y hay que preguntarse si ha sido simplemente irresponsabilidad de los gobiernos, debilidad de las fuerzas militares de ahora y de antes, o es que los recursos tradicionales no están funcionando y se debería, a través de emergencias como esta, tratar de encontrar nuevas herramientas. El problema es que no se ven las herramientas, pero en el fondo se sabe que el Catatumbo no se va a solucionar solamente con hechos militares, porque hay una situación económica y social muy compleja, que se van los militares y vuelve el mismo problema. Ese narcotráfico no se combate solamente con operaciones militares. Y el tema del ELN y el tema de Venezuela, el ELN lleva 50, 60 años, lo de Venezuela lleva más de una década siendo un problema de seguridad para Colombia. Entonces, claro que hay que exigirle al gobierno Petro que presente soluciones, pero primero no hay soluciones mágicas. Sí, señor. Y hay que analizar eso de la propuesta de mecanismos de emergencia con serenidad, sin politiquería. Hay que sacar ese odio a Petro, porque así no se pueden entender las cosas. Vamos a ver si el gobierno es capaz de verdad de convencer al país de que consigue unas medidas extraordinarias que pueden solucionar o empezar a atacar a fondo ese problema. Muy posiblemente no, eso es lo que no cree mucha gente, y es posible que la Corte Constitucional no lo crea, pero ojalá se intente. Es peor no hacer nada. Hay que reconocer al gobierno que dice que está fracasando y que necesita intentar nuevos mecanismos. Vamos a ver si esos nuevos mecanismos convencen y parecen efectivos. Yo me temo que no, porque esos problemas, no solo el del Catatumbo, sino el del Cauca y el de Nariño, son muy complejos, requieren muchas inversiones, requieren muchos cambios, y obviamente no los va a hacer Petro en año y medio, no los hizo Duque, no los hizo Santos. Entonces, si la pregunta es si la culpa es de Petro o no, pues claro que Petro tiene responsabilidad, pero como tienen responsabilidad otros. Petro heredó un problema. Hay que salir de esa lógica un poco absurda de que los gobernantes heredan desastres y tienen que resolverlos de un día a otro. Pero claro que para eso escogemos los gobernantes, para solucionar problemas. Eso sí. Pero con realismo y sin fanatismo político. Gracias, don Alvarito. Y su persona, don Pedrito, ¿usted qué nos dice? ¿La situación en el Catatumbo, su merced, es un fracaso como nación, como dijo el presidente Petro, o es un fracaso de las políticas de su gobierno, como dicen sus críticos y esa joda, su merced? Ignorita, mire, esto es un problema de verdad de hace mucho tiempo, pero yo simplemente me voy a remitir a una campaña. La anterior campaña del presidente Petro, y también cuando perdió con Iván Duque, le presentó a los colombianos la fórmula que no había hecho ningún colombiano antes de que él ganara la presidencia, para resolver los problemas como este de Catatumbo, el de Putumayo, el del Cauca, y le dijo a todos los colombianos en la campaña que perdió con Duque y en esta que ganó, que él tenía la fórmula para resolver esos problemas. Entonces, si es un problema histórico, pero al que eligieron los colombianos para ponerle el torniquete a ese problema histórico, no lo logró. Y resulta, Ignorita, que para que se decrete una conmoción interna, también los colombianos tenemos que evaluar si esa persona
que durante más de 2 años y medio ha estado en el ejercicio del poder y no ha logrado poner el torniquete a un problema histórico en Colombia, cuando lo prometió en su campaña, le vamos a delegar una conmoción interna para que maneje de manera extraordinaria un problema que no ha logrado manejar con la fórmula que le presentó a los colombianos en las campañas de resolverlo por primera vez. Entonces, si usted me pregunta, sí es un fracaso histórico, pero también es un fracaso de quien prometió ponerle un torniquete y no lo ha hecho a un problema como el de Catatumbo y Norita. Gracias, don Pedrito. ¿Se fija? Ahí está.